Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Open Redes hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcast. Casi todos los viernes en las plataformas de Apple Podcast, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos conexión, tenemos podcast con Paula Fernández desde Argentina. Ya sabéis que de vez en cuando siempre llamamos a alguna figura que nos llama mucho la atención o que es relevante o que tiene algo que contarnos muy interesante siempre desde Latinoamérica. Tuvimos a Carmen Nava, de la comisionada del InfoCDMX de México, hace unos programas, y hoy tenemos pues a Paula Fernández de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Argentina. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Paula, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, danos un poquito de contexto tuyo, de quién es Paula, también la relación que tienes con España, a través también con Novagov, y ya empezamos a preguntarte cosas sobre gobierno abierto y datos en Argentina. Bueno, llegamos acá a este podcast particularmente por la Fundación Novagov y particularmente porque este año 2025, se hizo la entrega o si se quiere, los premios para dar cuenta de las trayectorias, las experiencias de empleados y empleados públicos y también proyectos de innovación y de modernización de la administración pública. Y este premio, en este caso, me corresponde dar cuenta a mí que gané el premio de Nuevo Talento Público, así que muy contenta porque también es una posibilidad de poder mostrar desde el país qué estamos haciendo, cuáles son aquellos proyectos que impulsamos día a día desde el gobierno de Argentina, y también, que me conozcan, ¿no? Que conozcan un poquito la trayectoria, las actividades que hago cotidianamente acá, como bien vos decías, dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero particularmente dentro de la Dirección de Datos Abiertos, que pertenece a la Dirección Nacional del Gobierno Abierto. Así Estamos que, hablando que tú trabajas para lo que es el gobierno de la Nación. exactamente, porque hay gobiernos que son, o locales, o provinciales, o municipales, y en este caso sí, es el gobierno de la República Argentina. Sí, La Secretaría, Sí, termina. la sec- que la Secretaría pertenece a la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. Sí, como vemos es una estructura parecida a la que tenemos aquí en España. Tenemos gobierno de la nación, tenemos estados, que sería estado autonómico, la parte de las comunidades autónomas, que sean vuestras provincias, y después las municipalidades, nuestros ayuntamientos. Exacto. No tenemos ahí yo creo que no existen en Argentina nuestras diputaciones como gobierno intermedio entre que da soporte a los municipios, sobre todo a los pequeños municipios. Y después una cosa que también pasa aquí en España con el gobierno abierto, que el gobierno abierto depende siempre, o en general, no es una regla, sería una regla no escrita, pero hemos visto que a lo largo del tiempo siempre, tanto en un ayuntamiento como una diputación, con un gobierno autonómico o el gobierno no en el gobierno del Estado, pero sí en los gobiernos autonómicos y municipios, ayuntamientos, depende del alcalde, depende de presidencia. Claro. Sí, acá tenemos estructuras semejantes de municipios, también de gobiernos de las provincias, y en este caso particularmente de la República Argentina. Y como hablábamos hace un rato, Argentina es un territorio vasto, federal, con distintas realidades y desde luego, distintas competencias, y donde la modernización y la innovación debe llegar a todas las jurisdicciones para proveer servicios de calidad a la ciudadanía, que en definitiva de eso se trata, ¿no? El trabajo como empleados y empleadas públicas. Muy bien, pues hoy está más cerca Paula de Iván, porque Iván está en Argentina hasta el día 23 de septiembre, así que hoy lo tienes tú más cerquita. Bueno, vamos a empezar un poco con esta conversación abierta, como siempre, para entender un poco cómo es el gobierno abierto, cómo son las políticas públicas acerca de gobierno abierto en Argentina. Porque estuvimos hace ya muchísimos años, cuando estuvo Rudy Bormann en la Secretaría de Innovación y Juan Martín Vila como director general. Ahí se hizo la cumbre
esa cumbre de OGP. de OGP Exacto. de la región, que estuvimos en la de Buenos Aires y en la de Montevideo, creo que anteriormente, y la verdad es que fue un sitio espectacular donde lo hicisteis y la verdad es que quedó muy bien organizado. Y habíamos perdido un poco la pista, ¿no? Cómo estaba el gobierno. Bueno, tienes un recorrido, has trabajado en políticas públicas, pero cuéntanos cómo está ahora mismo el estado del arte del gobierno abierto en Argentina. Bueno, actualmente me estaba justo recordando lo que decías de la cumbre de OGP. Bueno, ya estamos en el proceso de co-creación del sexto plan de acción de gobierno abierto. Vos Nos fíjate, lleváis uno, nosotros estamos en el quinto plan, creo que lo vamos a aprobar ahora en octubre. claro, bueno, acá estamos justo en un proceso semejante, en el sexto plan que está siendo co-creado, porque desde luego cuando hablamos del abierto hablamos de esta participación ciudadana y que organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, el sector privado también puedan contribuir con sus aportes, con sus experiencias, y desde ya también aportar soluciones a todos los problemas que, bueno, que los organismos públicos plantean. Y en este momento estamos en un proceso, vos fíjate, muy interactivo y justamente muy abierto, porque en este marco de la co-creación lo que estamos haciendo son mesas de trabajo virtuales, donde lo que se están realizando son mesas de trabajo virtuales según los distintos compromisos que presentaron distintos organismos públicos, ¿no? En vista a la co-creación de este plan de acción. Hasta el momento, bueno, en el momento la convocatoria fue en mayo y se presentaron 11 compromisos para, para poder llevar a cabo durante el periodo 2025-2027, es decir, que el plan se A dos empezaría a ejecutar. años, a 2 años. Exactamente, son bien, El nuestro va a ser a 4. bien, bien. Aquí, bueno, teoría se empezaría a ejecutar a partir de diciembre de 2025 y se presentaron 11 compromisos, de los cuales quiero particularmente destacar dos de ellos, porque dos de ellos comprometen a las direcciones justamente que integran la Dirección Nacional donde nosotros estamos, que es la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, y uno de ellos se presentó a partir de la Dirección de Datos Abiertos y tiene que ver con justamente evaluar la calidad de los datos que actualmente están presentes en nuestro portal nacional, que es un portal nacional de datos públicos, que se llama datos.gov.ar. Lo pueden ir visitando y de paso chequeando y después también escribiéndonos, ¿por qué no? Porque ahí Y tenemos parecido también al nuestro, datos.gov.es. es exactamente. Nosotros todavía estamos ahí, en un pasito nos falta armar la oficina del dato, como tienen ustedes, pero vendríamos a tener un poquito ese rol desde la Dirección de Datos Abiertos, ¿no? De tratar de dar cuenta de esos marcos de gobernanza de datos, ¿no? Tenemos como objetivo asesorar a los distintos organismos públicos en lo que es la apertura, la publicación, y desde luego la distribución de los datos en formato abierto, pero particularmente en este compromiso lo que nos interesa es dar un pasito más, es decir, no solamente que los organismos públicos publican dichos datos, sino también generar instrumentos para poder evaluar la calidad de la información que se publica. Es decir, que estos datos sean completos, tengan información adicional, información contextual, para que en definitiva se pueda generar y crear valor, ¿no? A partir de su uso y de su utilización. Nosotros tenemos el portal nacional desde el año 2012 y desde ya pasaron 13 años desde que tenemos el Sí. GAP, que fue el que permitió la creación del portal. Entonces queremos avanzar en ese sentido de generar Sí. instrumentos para evaluar la calidad de la información que se publica. Has hablado del valor de los datos públicos y me ha ido a la cabeza que hay una tesis doctoral de hace 2 años, creo recordar, de Mariana Herrera. Mariana Herrera es Bien, una argentina aquí en España que sí, hizo, su tesis es el valor público de los datos abiertos. Y la presentó yo creo que hace 1 año y medio, no más, con María Jesús Canel, creo que fue una de de las codirectoras. Y bueno, pues bien. que sepas, es una argentina aquí en España también. Sí, porque la realidad es que es un tema de gran preocupación, ocupación para quienes
usamos datos, ya sea para investigaciones académicas, para la comunidad educativa y también, desde luego, para la innovación eh, y para la generación de productos y de servicios. Entonces, uno de los compromisos da cuenta de ello, de poder crear estos instrumentos para evaluar la calidad de la información, cómo la hacemos, si vamos a hacer algún tipo de ranking o no sé, consultas públicas, donde justamente le consultemos a la ciudadanía cuáles son los datos más pedidos, más solicitados, eh, recibir esto, propuestas de todo tipo y siempre estar abiertos a la recepción y a la escucha de la ciudadanía, desde luego. Y hay otro compromiso que concierne con justamente la dirección de políticas del gobierno abierto, que tiene que ver con transversalizar justamente las políticas del gobierno abierto en los distintos estados, digo, más allá de nación, poder llegar con esa idea o esa perspectiva del gobierno abierto a lo que hablábamos, los gobiernos provinciales, municipios, etcétera. Que me parece, bueno, una propuesta sumamente Sí. interesante, más allá de expandir y pasar de un gobierno a un estado abierto, sino también de dar todas las herramientas para generar y crear competencias, ¿no? En los distintos organismos públicos y en las distintas jurisdicciones. Por esto que hablábamos, es un Sí. país grande, extenso, vasto, eh, con, no me gusta mucho la palabra recursos humanos, pero sí, digamos, personas Sí. capaces y con vocación de servicio, y está bueno poder pensar qué tipo de herramientas les damos desde la acción para poder transversalizar esta perspectiva del gobierno abierto. Sí, la verdad es que la política pública de gobierno abierto, si la consideramos, si miramos a Argentina, ahora me das tu opinión, yo lo digo desde fuera, claro, esa cumbre de la que hablábamos estaba Macri, después habéis tenido otro presidente, ahora tenéis a Milei y Sí, parece ser que esa Secretaría de Innovación se ha mantenido, corrígeme, sí, sí. con tres La, gobiernos muy diferentes a nivel ideológico. Totalmente. Si bien hubo un cambio desde la presidencia de Macri a la última, bueno, la anterior presidencia de Alberto Fernández, donde se convierte ese famoso Ministerio de Modernización, la Secretaría pasa a jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación y se mantiene allí. Cambia su nombre con la actual gestión de Javier Milei, pasa de ser de innovación pública, ciencia y tecnología, porque termina absorbiendo justamente todo lo que era, o Ujú. es aún, podríamos Sí, decir, el área de ciencia y tecnología, donde antes estaba el ministerio, sí. algunos institutos y el mayor organismo de promoción de ciencia y tecnología acá en Argentina, que es CONICET, Mm, eh, claro, que ya que estamos lo mencionamos porque sí. también está bueno reivindicar Ujú. una organización tan prestigiosa de América Latina y el mundo como lo es con ISET, con tanto la gente que está en la parte de administración como también que genera a partir de sus investigaciones, sus investigadores sindicales. Oye, Así Paula, que hay sí, mucha diferencia, aquí en España existe, entre organizaciones públicas grandes a nivel del Estado o gobiernos autonómicos, que algunos son muy grandes, ¿no? Como el Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, son, sí, o Andalucía, grandes administraciones con un peso del sector público muy potente, o grandes ayuntamientos, grandes ciudades, a nivel de datos abiertos, y el resto de ayuntamientos pequeñitos o organizaciones más sí. pequeñitas. ¿Hay un desfase muy grande entre la apertura de datos en una organización y en otra, como aquí en España? Eh, bueno, hay organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la Fundación Conocimiento Abierto, que se encargan de hacer un ranking específico sobre datos abiertos en las distintas ciudades eh, de Argentina y siempre está a tope, podríamos decir, y quienes encabezan siempre el ranking son, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no solamente, bueno, no es casual que toda la perspectiva de gobierno abierto en su momento, digamos, a Nación, haya crecido mucho cuando fue la presidencia de Macri, porque era justamente la gente del gobierno de la ciudad que pasó a Nación en ese momento. Entonces, la verdad que el gobierno de la ciudad está muy bien, y después también hay algunos municipios
que siempre también rankean alto, como está el caso del municipio de Vicente López, Luján de Cuyo, en Mendoza. Entonces, la verdad es que se está transversalizando mucho, pero sí hay que avanzar porque, bueno, es un país, como decíamos, es un territorio muy amplio, con realidades también muy desiguales. Pero lo cierto es que tenemos rankings que nos permiten medir un poco cómo está el estado de la situación y hacer un diagnóstico cabal de las distintas jurisdicciones, Ujú. ¿no? En términos de datos abiertos. Mm. Bueno, y en términos concretos, bueno, ¿cuáles son un poco los productos, servicios, qué desarrollos tecnológicos podéis ofrecer, ayudar al resto de organizaciones del sector público en Argentina desde vuestra división o área? Bueno, desde la Dirección de Datos Abiertos contamos con distintos productos y servicios y desarrollos tecnológicos que también están en proceso de actualización y en vistas a mejorar sus funcionalidades. Ya que estamos, aprovechamos para hacer un reclamo al gobierno de por favor Claro, invertir en claro. infraestructura tecnológica, porque no podemos, no podemos avanzar muchas veces por eso, más allá de que si bien somos un grupo pequeño, somos un grupo que se fue manteniendo a lo largo de las gestiones. Eso es muy interesante porque somos personas que venimos trabajando sostenidamente hace casi 5 años, entonces eso nos permite tener como cierta trazabilidad en términos de las cosas que vamos haciendo, que vamos ofreciendo y cómo nos conectamos con los distintos organismos públicos. Pero bueno, dentro de los productos y servicios que ofrecemos tenemos nuestros paquetes de apertura de datos, que no son ni más ni menos, pero tampoco son poca cosa más que las guías o estándares para la publicación de datos, formatos abiertos, eh, que nos permite que justamente normalicemos, estructuremos los datos de una determinada manera y ello también esté acompasado con prácticas internacionales y donde también tenemos nuestro perfil nacional de aplicación de metadatos que nos permite tener campos curados de los datos. Y después, en términos de productos y servicios, nosotros desde el año 2016 contamos con nuestra propia extensión o nuestro propio desarrollo a partir de tecnologías SICAR, de portales que ofrecemos. Se llama Portal Andino, que digamos, la misma plataforma que ustedes pueden ver en plataforma de datos.gov.ar. Es un tipo de portal que realmente es utilizado en las distintas jurisdicciones locales y después también lo tienen instalado más de 15 organismos públicos nacionales. Lo cierto es que necesita actualizarse y estamos en proceso de poder ofrecer eh, mejoras en dichos portales para quienes deciden efectivamente publicar sus datos con portales de datos, ¿no? Porque también es cierto que hay otras formas de publicar datos, pero bueno, para quienes pueden instalar los portales, este portal andino es un portal muy fácilmente eh, accesible en términos de navegación, para, Vale. Ujú. digamos, lo que es la experiencia del usuario, pero también para la instalación y para el mantenimiento para los organismos públicos, Qué así que bueno. contamos con dichos portales. Y Ujú. después tenemos dos APIs que ofrecemos. Una que es una API que justamente hace unas semanas lanzamos una actualización de la misma, que es la API GeoRef, Ujú. que, bueno, como uno puede intuir a partir de su nombre, es una API que permite normalizar lo que son las unidades territoriales de Sí, la República Argentina, sí. eh, y que, bueno, que expandió sus funcionalidades y también sus endpoints. Ya se puede georreferenciar lo que son, por ejemplo, digamos, más allá de localidades, provincias, Vale, se vale, vale. expandió a radios censales. Qué bien. eh, Ujú. sí, la verdad es que es un desarrollo muy, muy interesante, muy utilizado. Nosotros acá en Claro. el país tenemos una comunidad de datos geoespaciales Mm. muy importante y bueno, queremos avanzar en vistas a seguir eh, bueno, ampliando los endpoints de esta API. Y Ujú. también tenemos otra que es Sí, la API de series de tiempo,
que lo que Vale, vale. permite es que justamente se puedan consultar y descargar datos que tengan esta series de tiempo, ¿no? Que tengan esta evolución cronológica o esta evolución temporal en términos de sus indicadores. Y bueno, para poder ver un poco cómo Sí. funcionan y cuáles son, en este caso, aquellos datos o aquellos indicadores temporales de los cuales disponemos, pueden ingresar a nuestro portal datos.gov.ar y allí se van a encontrar con más de 31.000 series de tiempo o Wow. indicadores sí, temporales de los distintos organismos públicos nacionales que actualmente publican en el portal, que actualmente son 40. Esto no quiere decir que no haya más organismos públicos Sí. nacionales que estén publicando y abriendo sus datos, pero que bueno, hablamos de estos organismos que actualmente lo hacen a partir del Portal Nacional de Datos Públicos y que nuestra idea es justamente poder llegar a muchos más y ir expandiendo este gran ecosistema, como decía Buah, Juan. buenísimo. Bueno, Paula, para ir cerrando, ya nuestro tiempo es finito, nos has hecho un panorama muy interesante del gobierno abierto y en concreto de los datos abiertos en Argentina, de la dirección general en la que tú trabajas. Bueno, pero si tuvieras que pedir o señalar un gran reto o una gran oportunidad para Argentina en materia de datos abiertos y gobierno abierto, bueno, ¿cuál sería para finalizar? Bueno, hace un ratito hice el reclamo en términos de robustecimiento de tecnología y es necesario la inversión y el financiamiento. Y creo que necesitamos esas dos patas. Por un lado, para poder desarrollar tecnología y por otra parte también para retener y para acompañar a aquellas personas que se dedican a la publicación y a la apertura de datos y acompañar a los distintos organismos públicos. En definitiva, no somos nada y no podemos sostener si no tenemos personas que trabajan en el Estado y que lo hacen hace tiempo y que tienen esa experiencia y esa Claro. expertise. Es el capital más importante. Así que, bueno, contar con personas con vocación de servicio y muchas ganas de avanzar en esta política a nivel nacional. Pues muchísimas gracias. Anotamos ese pedido, Por favor. quedamos totalmente grabado. Y bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches desde España. Hola, encantado de haber estado contigo estos minutos. Muchísimas gracias, Rafa, y bueno, muchísimas gracias por seguirnos en el podcast también a todos y a todas. Muy bien. Gracias.